Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Me encuentro hoy en una bastante fría y lluviosa ciudad de Bogotá. Estoy en el Aeropuerto Internacional El Dorado. ¿Por qué estoy acá? Bueno, estoy volviendo a mi casa a Quito, pero muchos de ustedes me pidieron que haga nada más ni nada menos un recorrido por el Aeropuerto El Dorado para que haga una especie de comparación, llamémoslo así, con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. La idea del video es mostrar cosas de las cuales este aeropuerto se destaca mucho y tal vez tienes cosas superiores que el aeropuerto de Lima y también cosas que el aeropuerto de Lima es superior al aeropuerto del Dorado. Esa es la idea básica de este video. Me encuentro en la planta baja, digamos, abajo del puente donde realmente llegas, porque está lloviendo y quería empezar desde aquí el recorrido para que ustedes vayan bien. Bueno, de hecho, no empezamos de aquí el recorrido. El recorrido vamos a empezar en este momento con la zona de arribos internacionales, donde les voy a mostrar migración, la zona de equipajes, aduanas y el arribo en general. Bueno, así que desde ya te invito a que veas todo este video, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, comenta qué aeropuerto te gusta más. No quiero decir cuál es el mejor para ti, más bien cuál te gusta más, el Dorado o el Jorge Chávez. Déjalo aquí abajo en los comentarios y bienvenidos a este nuevo aeroreportaje desde Bogotá. Empezamos el recorrido mostrándoles la manga de abordaje. Pueden ver vidrio cuando ya sales de la manga como tal y es bastante iluminado, amplio. Y después tenemos ya lo que sería el pasillo, todo este pasillo enorme que tú caminas para llegar hasta la zona de migración o conexiones. Aquí vale indicar dos puntos. Primero, que este pasillo es enorme y que el pasillo de llegadas internacionales o nacionales de la nueva terminal Jorge Chávez, que sirve a la ciudad de Lima, para que no se enojen, no conozco todavía, así que no sé cómo quedó, no sé cómo se ve, pero como referencia, así se ve aquí el Dorado. Hay pinturas, temas artísticos en los costados, y más adelante vamos a ver ya lo que sería los vidrios para ver aviones, por ejemplo. Y coincidencialmente se celebran 60 años de El Dorado y hay aquí una exposición fotográfica muy bonita con fotos muy históricas del aeropuerto. Y bueno, ahí estamos del otro que queríamos ver. Miren ahí todo esto, todos estos ventanales muy grandes, muchísima luz, puedes ver los aviones sin ningún problema. Acá está mi avión en el que llegué de Bianca, un 787, entonces puedes ver de forma muy fácil los aviones, hay mucha luz natural y eso es muy bueno, se agradece y es un punto a favor del aeropuerto. Las pasarelas para caminar más rápido, que obviamente esto es un tema regulatorio que exige cada cierta cantidad de metros que tú caminas, tienen que poner estas pasarelas para ayudarte a caminar o para, por ejemplo, personas con alguna limitación física puedan hacerlo de manera menos extenuante por las largas distancias. Para quienes ya conocieron la zona de arribos del nuevo aeropuerto de Lima, pueden ustedes ir comparando cómo se ve esta zona, pero así tienen ustedes una referencia también para que puedan ir comparando. La idea es solo mostrarlo en crudo, cómo se ve uno, cómo se ve el otro. Aquí no hay ninguna intención de decir cuál es mejor, cuál es peor, pero cada uno tiene su ventaja, cada uno se destacará sobre el otro en diferentes aspectos. De toda Latinoamérica, incluido con el aeropuerto de Santiago, el aeropuerto de Dorado es en el que más se camina, eso estoy segurísimo. No sé cuántos metros o kilómetros son, pero estoy seguro que en estos dos aeropuertos, Santiago y Bogotá, son los que más se caminan. Hemos llegado a migración, otro punto importantísimo para diferenciar un aeropuerto del otro. Vamos a ver cómo está en este momento migración de Bogotá, que generalmente te toma entre 30 a 40 minutos, a veces más, a veces menos. Así es la zona de migración, pueden ver el tamaño, es bastante grande, es bastante amplio. Los techos, como ya conocen, son así, la iluminación y la fila está bastante extensa. Yo he escuchado al momento buenos comentarios de la zona de migración de Lima de llegada, que el tiempo de espera es muy corto o bastante corto. En zona de salidas, entiendo que los tiempos han ido incrementando desde que pasé, pero al menos me comentaron que la zona de migración de llegadas de Lima anda muy bien. Comparado con Bogotá, pensaría que sí va a ser más rápido allá. Y nota aclaratoria antes de que tal vez se moleste con lo que acabo de decir, es obvio que Lima es más rápido por el flujo normal de pasajeros.
Bogotá maneja 46 millones de pasajeros anuales y Lima 25-26. Entonces Bogotá tiene casi el doble de pasajeros que lo que tiene Lima. Entonces obviamente acá hay mucho más movimiento de pasajeros, por lo tanto mayores líneas, mayor tiempo de espera en migración. Hay counters de chequeo biométrico, pero aplica solo para colombianos en la llegada. Y de ahí el resto es normal, con chequeo con persona de agente de migración. Pasados migración, y así se ve la zona previa a llegar a la parte a las bandas de equipaje. Tenemos un duty free por acá y vamos a ver todo esto para que ustedes tengan el contexto de cómo se ve un aeropuerto y otro, porque ahorita el debate es cuál aeropuerto es mejor. En el sentido de uno es más nuevo, pero otro tiene más pasajeros. ¿Cuál es mejor? Creo que es muy subjetivo, pero me pidieron que haga este video comparativo mostrando cómo se ve El Dorado versus lo que ya vimos los múltiples videos que hice sobre el nuevo aeropuerto de Lima. Duty free de la zona de arribos, como pueden ver, bastante amplio también, iluminado, bastantes productos, y llegamos a la zona de retiro de equipaje. Y así se ve la zona de retiro de equipaje. Hay bastantes bandas, me parece que son 11, 12 bandas de equipaje, bastantísimas. Miren los techos, bastante altos. Obviamente el tema polémico va a ser los techos. Aquí los techos en Bogotá son tapados en la zona de arribos. Yo conocí la zona de arribos de retiro de equipaje en el nuevo aeropuerto de Lima cuando estaba en construcción. No sé cómo habrá terminado ya, cómo está la obra una vez finalizada, pero los que ya ustedes ya conocen, y si no conocen van a poder comparar el día que lo hagan con El Dorado versus el Jorge Chávez, para que ustedes vean y ustedes determinen cuál es mejor y cuál no, o qué les gusta más, qué tiene bueno uno, qué tiene bueno el otro, y viceversa. Así se ve la zona después del retiro de equipaje, después de pasar por aduanas. Y vamos ahora a mostrarles rapidito la zona pública del aeropuerto El Dorado. Y así se ve la zona pública de arribos internacionales del aeropuerto El Dorado. Ventanas gigantes, mucha luz natural. El espacio me parece bastante grande, bastante cómodo. Hay locales comerciales, hay cafeterías. Por acá están los cajeros automáticos, ascensores, solo para que ustedes tengan una referencia, versus el aeropuerto de Lima, que igual a mí siempre me ha parecido esta zona de arribos internacionales del Dorado, esta salida súper pequeña, me parece muy pequeña, muy incómoda, y me parece que el aeropuerto de Lima igualmente se quedó pequeño en la zona de arribos internacionales, porque esto debería ser mucho más amplio. En horas pico esto se congestiona y es muy complicado salir cuando eres pasajero y estás llegando. Y esta es la zona de arribos nacionales del aeropuerto El Dorado. Como pueden ver, es igual, techos altos, bastante espacio, ventanales, igual cafeterías a un costado, tienes casas de cambio y bastante actividad comercial, bastante gente. Y así se ve la zona de arribos nacionales e internacionales de El Dorado, para que ustedes tengan como referencia comparado con Lima, que es la idea de este video. Una diferencia que para mí es bastante notoria y me gustó mucho más ahí sí el tema de Lima, es la rampa, o en este caso escaleras eléctricas para subir al siguiente nivel. En Lima es como una rampa, creo que es mucho más cómodo ir con tu equipaje en una rampa que en escaleras eléctricas. Eso como punto muy destacado para el aeropuerto de Lima con sus rampas. Y con esa introducción arrancamos la parte externa del aeropuerto, el recorrido. Vamos a ir hacia adentro, vamos a ver las zonas de counter, nacionales, internacionales, patio de comidas y todo lo que puede ir mostrándoles de este aeropuerto, que es el aeropuerto más grande en tráfico de pasajeros al año de toda Latinoamérica. Así que empezamos, más bien, seguimos con este recorrido desde el aeropuerto El Dorado, aquí en Bogotá. Ustedes estoy aquí dejando abajo en los comentarios qué les parece este aeropuerto comparado con el nuevo Jorge Chávez, que les he mostrado ya en muchísimos videos de aquí de canal de YouTube, que si no los has visto, anda a mi canal y búscalos, que están muy buenos. No es porque los hice yo, pero están buenos. ¿Y por qué quería empezar acá? Porque quería mostrarles una nueva iniciativa ecológica que tiene el aeropuerto El Dorado, que pintó estos árboles. No son árboles obviamente, pero es una pintura especial que purifica el aire de esta zona.
El aeropuerto del Dorado tiene varias iniciativas ambientales. Esta es la más reciente, donde plantaron, más bien, entre comillas, plantaron 1000 árboles, pero es una pintura especial que equivale a tener 1000 árboles adultos plantados aquí en el aeropuerto. Obviamente, árboles no es muy conveniente tener acá en los aeropuertos, aunque sí hay algunos que deben ser muy históricos aquí, porque trae aves y las aves son un peligro para la operación aérea. Pero les quería mostrar esta iniciativa. También usan mucho reciclaje del agua de la terminal, agua lluvia se recolecta. Justo ahorita está lloviendo, como ustedes pueden ver, y hay muchísimos paneles solares. Esta es la zona de arribos de llegadas internacionales, que ya les mostré en el principio del video, pero la idea ahora es ir subiendo por otras de las escaleras eléctricas para mostrarles lo que es la zona de salidas. Pero igual, para que tengan una idea, si es la zona pública, aquí tienes los taxis. También en el siguiente carril pasan lo que son los buses de Transmilenio, que te conectan a todo el sistema público de buses. Escaleras eléctricas, como les comentaba al principio del video. Ahí sí, Lima tiene muy lindas sus rampas para subir al siguiente nivel. Me gustó mucho más en rampa que en escalera, porque con el equipaje es mucho más fácil. Y empecemos inmediatamente con lo polémico, que es de lo que más ha hablado del aeropuerto bueno, a las autoridades les gusta decir nuevo aeropuerto, pero para mí es la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima, es el techo. Así se ve el techo aquí en el aeropuerto El Dorado. Como pueden ver, es un techo recubierto con paneles, vemos la iluminación. Obviamente, yo sí creo que atrás, o más bien arriba de ese techo, de haber una estructura metálica muy similar a la de Lima, pero aquí sí se tomó en cuenta ese aspecto visual y se instalaron paneles que permite que el aeropuerto se vea así. Antes de continuar por adentro, me parece oportuno revisar la fachada exterior del aeropuerto para que ustedes vean también cómo es el aeropuerto del Dorado por afuera. Y la fachada es muy grande. Si ustedes fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que son 9 o 10 puertas de salida. El nuevo Jorge Chávez tiene 3 puertas de ingreso-salida, según todo como le veas. Pero así es la fachada del aeropuerto del Dorado. Me gusta mucho, es muy llamativa, tiene bastante atractivo, ventanales muy grandes, bastante amplio el lugar. El aeropuerto Jorge Chávez solo tiene un carril para que pasen los autos. Aquí tenemos, no es un carril, sería como una vía. Aquí son 2 vías, aquí son 1, 2, 3, 2 carriles, una zona de parqueo. Y el otro lado lo mismo, 2 carriles y una zona de parqueo. Es bastante amplio la zona de movimiento vehicular. Y El Dorado. Aquí hicieron realmente nombre u honor al Dorado, con varios detalles. Empezando por el piso, tiene un tono medio dorado. No sé si es porque tiene sus años esta terminal, desde que fue hecho prácticamente el aeropuerto desde cero. Pero miren estos detalles, que está justo encima de los counters de chequeo de las aerolíneas internacionales. Aquí está Plus Ultra, por ejemplo. Por allá veo que está, creo que es Air Europa. Miren esos detalles. Hay todo un panel. No creo que sea oro, pero asemeja a oro y representa muy bien el nombre del aeropuerto, El Dorado. Veamos también el espacio entre counters y donde caminamos nosotros. Es bastante amplio, hay mucho espacio para caminar. Las aerolíneas aquí arman sus laberintos para que vayas haciendo fila. Y más bien una gran diferencia es que, al menos en esta zona del Dorado, porque no toda la zona check-in del Dorado es igual, en la zona internacional es un pasillo largo. El aeropuerto Jorge Chávez son por islas, que es muy parecido a la zona nacional que vamos a ver en un momento, pero se marca una diferencia muy notable en la distribución de los counters de chequeo de las aerolíneas aquí en El Dorado. Las oficinas de venta de pasajes de las aerolíneas al frente de los counters. Hay publicidad arriba del juego del calamar. Pensé que eso ya la segunda temporada había pasado de moda, pero por lo visto sigue vigente. Pueden ver, hay sillas para sentarse. Entonces, a mi modo de ver, este espacio es muy bonito, es muy amplio, muy llamativo. Obviamente hoy nos tocó un día con lluvia, bastante nublado, pero generalmente estaríamos viendo un atardecer muy bonito aquí en El Dorado, pero no podemos controlar el clima. Y bueno, sigamos el recorrido. La realidad es que ustedes tengan esta noción comparativa de cómo se ve uno y otro aeropuerto. Módulos de autochequeo, igual que en el Jorge Chávez, en el nuevo, hay bastantes módulos de autochequeo, que es
digamos, la tendencia. Estas torres de aquí pensaría que son de ventilación, tal vez aire acondicionado, no estoy seguro para qué sirven. Pero pensaría que sí es aire acondicionado. Eso no me gusta mucho, no se ve nada atractivo. Pero permitió poner unas sillas alrededor de eso para que la gente se siente. Hay enchufes, lo cual es positivo. Hay enchufes en estas zonas. Mientras esperas que se vaya tu pariente, llegue tu pariente o que la aerolínea empiece a chequear, puedes sentarte ahí y cargar tus dispositivos. Tiendas comerciales, el buen Bridge Shop que no falta aquí en Colombia. Acá está la zona de salidas, ya sería para ir a migración y todo eso, pero todavía no me voy para allá porque la idea es hacerles el recorrido completo. Mi vuelo sale casi a las 9 de la noche, son casi las 6 de la tarde, así que me vine temprano para hacerles este aeroreportaje para ustedes. Ascensores. Y hemos llegado a la zona de chequeo de las aerolíneas para vuelos nacionales. Pero vale destacar, ahí hay un Crepes and Waffles, restaurante. Aquí sí es por islas, muy parecido a lo que es el aeropuerto Jorge Chávez. Aquí hay una isla, al otro lado hay otra. Ahí sí es muy parecido el diagrama, llamémoslo así. Así son las pantallas informativas del Dorado. Como les dije, a mí no me gustó el color azul que pusieron en el Jorge Chávez, pero es un tema de gusto personal. Así me parece a mí que sea un poquito más tranquilo a la vista, pero ya es algo de mi gusto. Este servicio de notaría siempre me llamó la atención, me parece espectacular. Por ejemplo, eres un papá, estás viajando con tus hijos y te olvidaste el permiso notarial para salir del país. Lo haces aquí directamente en el edificio, en el aeropuerto, eso es un golazo. Y aquí está la otra sección de las islas, aquí está Avianca, al otro lado más Avianca. Y esto es lo que me gusta del Dorado y creo que el Jorge Chávez sí nos debe bastante. Patio de comidas. Este es el primer patio de comidas que ustedes van a ver. Arriba hay McDonald's, hay Señor Wok, creo que se llama Mr. Wok. Hay una gran opción gastronómica, también está, me acuerdo, aquí están las hamburguesas del Corral que me encantan. Entonces la opción gastronómica aquí con patios de comida es bastante grande. Más ascensores, escaleras en caso de emergencia. Vamos para afuera antes de que oscurezca para hacer un recorrido final exterior de cómo se ve el aeropuerto en su fachada. Yo aguanto lluvia por ustedes. La fachada el techo tiene movimiento, como unas olas aquí. Al modo de ver, en fachada al menos el aeropuerto El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento es superior por bastante en lo estético al nuevo Jorge Chávez. No creo que hay mayor misterio ahí, es notorio, se ve mucho más bonito. Acá están los counters de Avianca, también más Avianca, y los de JetSmart también están por acá. Y vamos ahora a la zona de salidas nacionales, que eso es algo que me gusta bastante porque es amplio y sobre todo está separado de lo internacional. Esta es la zona de salidas nacionales, miren todo el espacio que hay, desde acá a la derecha hasta la izquierda, bastantes líneas de control. Hay las puertas e-gate, igual que en Lima, eso sí, no hay ninguna diferencia mayor ahí. Tal vez la edad de adquisición de cada uno o el otro equipo, pero me gusta que sea separado. Lo nacional está muy lejos de lo internacional y se maneja, no de ver así, mucho mejor el flujo. Se disminuye el riesgo de que un pasajero nacional se confunda con uno internacional. En el ala nacional del aeropuerto tienes hasta peluquería, bastantes tiendas comerciales, bastantísimas tiendas comerciales de todo. Joya, tienes de Starbucks, tienes gorras, de todo, maletas, hay panaderías, cafeterías, hay de todo. Y lo que más me gusta de esta zona pública, tú puedes venir acá con tu familia solamente a ver aviones porque miren esta vista. Vienes acá, te compras un café y no tienes que ser pasajero y tienes estos ventanales enormes para ver aviones. Puedes ver la torre de control, la operación de Catam, que es militar. Puedes ver los aviones sin ningún problema y son con ventanas de piso a techo, que esto en un día despejado con sol es hermoso hacer spotting acá. Y sí, tranquilamente podría decir que el aeropuerto El Dorado es y cumple el concepto de un centro comercial, porque con el arriendo de estos locales el concesionario recibe bastante plata, sus ingresos, ya sé que la operación del aeropuerto para ellos sea aún más interesante, eficiente y puedan reinvertir ese dinero en obras en el aeropuerto. Tienes restaurantes, aparte del patio de comidas, más maletas para comprar acá, Toto,
Al fondo son las puertas C, que también son puertas domésticas. No me voy a ir para allá, yo mejor ya me voy hacia migración para poder hacerles el recorrido lo más completo que podamos con el tiempo que tenemos. El Dorado siempre ha sido, llamémosle, sí, mal reconocido, vale decirlo así, porque migración siempre ha sido uno de los peores o principales cuellos de botella del aeropuerto, pero últimamente lo han mejorado y han cambiado. Antes, para salir vuelo internacional había dos entradas, una era aquí y la otra por donde vamos a ir ahorita. Pero con los cambios que han hecho y tecnología que han implementado, esto ha mejorado mucho en cuanto a salir del país. Para entrar al país, como vieron cuando llegué, 45 minutos en fila, es un desperdicio de tiempo enorme, pero la salida lograron mejorarlo y ya les voy a mostrar por qué. Y así es ahora la zona de salidas internacionales, es una mejora enorme, bastantes e-gates, no sé cuántos habrá, más de 20 deben ser. Y ahora el proceso es mucho más automático y si tú tienes pasaporte, entraste con pasaporte y sales con pasaporte, ya no tienes que ni siquiera acercarte a un agente de migración, simplemente usas la tecnología y sales, pero ojo, tienes que hacerlo entrando con pasaporte y sirve solo a la salida. Para la entrada tienes que hacer sí o sí el proceso normal de migración. Entonces venimos a las e-gate, escaneamos nuestro pase de abordar y nos vamos para adentro. Y ahora pusieron estos puentecitos, digámoslo así, donde tú te vas dirigiendo según el documento que tengas. Y miren ya cómo se sienten las filas. Antes aquí no importaba la hora, yo siempre me encontraba con filas eternas para hacer migración, pero miren ahora, las filas son mucho más pequeñas y si tienes pasaporte vas directamente a la puerta, a las puertas automáticas que ustedes ven ahí y realizan migración por ustedes mismos. Es una maravilla. Y esto es algo que se debería implementar en todos los aeropuertos de Latinoamérica y del mundo, que puedas entrar. Bueno, la entrada ya te tienen que hacer el control, preguntarte dónde vas, cuántos días, etcétera, está bien. Pero para la salida, que tú puedas salir con tu pasaporte sin importar tu nacionalidad, sin tener registro biométrico, es excelente. Eso yo no lo he visto en otros lados de la región. Pones tu pasaporte, el número de vuelo, continuar. Se confirma cuál es tu ruta, el número, continuar. Y listo, eso es todo. Y te vas a filtros de seguridad. Hermoso. Así debería ser en todos lados. ¡Qué maravilla! Y un dato interesante, miren, ya tiene Bogotá una de estas máquinas, estos tomógrafos de última tecnología. Bogotá ya tiene uno. Incluso tiene estas nuevas puertecitas que yo que lo vi por primera vez recién en Houston. No los había visto antes y estas puertitas de aquí, diferentes a los que estamos acostumbrados, detectores de metales, ahora son estas nuevas y Bogotá ya tiene lo primero de esto. De ahí los demás son los que ya conocemos anteriormente, aunque hay un par de máquinas también más nuevas, pero la mayoría son las que conocemos normalmente. Pero bueno, esto de aquí ya es un avance. Listos, pasados zona de filtros. Como pueden ver, las máquinas son en la mayoría las comunes, pero sí hay algunas máquinas que son más nuevas que las anteriores, y la que pasé justo yo que quería mostrarles es la más nuevita, muy parecida, o creo que es incluso la misma que usan en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Y aquí sí quiero decir algo muy honesto a mis seguidores y grandes amigos del Perú, que la tecnología que ahorita Lima tiene, sí, ahorita es el aeropuerto más moderno en tecnología de la región, pero estas máquinas, por ejemplo el Dorado, Quito, Santiago, cualquier aeropuerto de la región, mañana tienen plata, invierten y cambian todas estas máquinas por las más nuevas del mundo y listo. Quedará este aeropuerto, si mañana les pone, que era como el aeropuerto más moderno porque lo puso más reciente, es la tecnología más nueva. Así que eso, el aeropuerto más moderno por tecnología, es un tema que va a ir rotando, va a ir cambiando y, por ejemplo, Lima podría perder potencialmente ese título en un tiempo cuando cualquier otro aeropuerto realice una inversión en tecnología y tenga los equipos más nuevos. Eso me parece para mí que es algo importantísimo de aclarar. Bueno, y pasando la zona de filtros, como Dios mande cualquier aeropuerto del mundo, el Duty Free. Ahí sí, tengo que decir, el nuevo Duty Free del aeropuerto de Lima, súper grande, muy bonito, súper llamativo, muy moderno. El de aquí también sí es bastante grande, pero me gusta más el de Lima, obviamente también. Hay que considerar, todo lo nuevo también siempre se va a ver más bonito, pero el de Lima es un Duty Free enorme. No conozco todos los Duty Free del mundo, pero sí debe ser uno de los más grandes que he visto, o el más grande de los que he visto hasta ahora. Por arriba están las salas VIP. Aquí está una de las salas VIP de Avianca. Aquí Avianca tiene 2 salas VIPs internacionales, me parece, si mal no me equivoco. Pero bueno, estamos ya en la zona
de embarque, las salas de embarque. Aquí es bastante grande también. Y veo que han cambiado un poco las numeraciones. Estamos en la zona B1 hasta B8 al fondo. Van a ser las salas de embarque B. Pero aquí lo que les quería mostrar. Aquí en la zona de salidas internacionales hay dos patios de comida. Parte del patio de comida gigante que vimos estaba en McDonald's. Acá hay dos más. Segundo patio de comidas y primer patio de comidas de la zona internacional. De hecho, mira, no había venido acá hace tiempo. Han puesto nuevas mesitas. Está mucho más ordenado que antes. Acá tienes Presto, Catios, Burger King y otra más que no alcanzo a leer. Y por acá entras a las salas VIP de Avianca también. Pero también quería mostrarles estos patios de comidas que en temas gastronómicos del aeropuerto de Lima sí me está debiendo bastante. Estamos en el tercer piso del aeropuerto, así se ven los ascensores aquí adentro. Vámonos al segundo piso, que son las salas de embarque. Aquí vemos algunos locales comerciales, hay cafetería, hay tiendas de recuerdos, que a mí honestamente esta distribución no me gusta, nunca ha sido de mi gusto esta parte del aeropuerto con estos locales comerciales de aquí, que sí hay comida muy rica, pero no me gusta cómo se ve, parece un poquito como un terminal de buses. No se ve bonito, pero eso es mi apreciación personal. Esto no me gusta en el aeropuerto del Dorado, esta zona comercial. Pero si algo tiene muy lindo el Dorado, y que sí es superior en todo sentido al nuevo aeropuerto de Lima, son estas ventanotas que te permite ver aviones prácticamente sin interrupción, porque las ventanas del nuevo aeropuerto de Lima sí son súper chiquitas. Ver aviones está bastante complicado, pero en cambio aquí, miren todo esto. Y si nunca han pasado por el aeropuerto de Bogotá, miren cómo son. 1, 2, 3 niveles de ventana, y las ventanas las tienes ahí al límite. Y te permite ver muy fácil aviones y la luz natural que entra, porque estaríamos viendo el atardecer justamente por acá. Si por acá hacia el oeste estaríamos viendo el atardecer, entraría un poquito de luz, iluminaría los aviones. Es espectacular. En eso sí, el Dorado superior. Y lo que vemos acá atrás de estas lindas fotos de Colombia, parecido a lo que también hay en el nuevo aeropuerto de Lima, hay varias fotos de atractivos turísticos del Perú. Atrás está la zona nacional de las puertas C. Por acá tenemos más locales comerciales, de todo un poco, restaurantes. También hay, vamos a ver el tercer patio de comidas de segundo internacional. Al otro lado, hacia mi puerta, me toca la puerta A5, pero ya vamos a ver eso después. Entonces miren, un vidrio. Esto es también muy parecido a lo que está ahora en el nuevo aeropuerto de Lima. Un vidrio separa lo nacional, internacional. Aún más locales comerciales. Entonces aquí tienes opciones de comida, de snacks, sándwiches, de todo un poco, para todos los gustos, presupuestos. Entonces eso es muy positivo. Aquí también el aeropuerto del Dorado, que como les decía, en el nuevo aeropuerto de Lima sí me debe la oferta gastronómica en la zona internacional, es que es lo único que conozco hasta ahora. Sí me queda debiendo, porque honestamente había creo que 5 restaurantes, más un restaurante que era más bar que restaurante, y el Starbucks, tal vez 7, máximo 8 locales comerciales de comida, bueno, restaurantes o opciones de alimentación. Ojo ese dato, si me queda debiendo debe haber más opciones y para todos los gustos. Y esta zona de acá son las salas mixtas, que por algún motivo en Perú se quejaron de por qué hay salas mixtas, que se ve raro que haya vidrio entre una sala y otra, pero miren, estas salas de aquí son ahorita nacionales. Aquí está un vuelo de LATAM que va a salir a Cartagena, puerta C9. Mientras tanto acá estamos en la zona internacional. Todo es así y no se mezcla, pero cuando terminen de chequear lo nacional y necesiten más espacio internacional, esto se abre y listo. Es flexible, eso es muy muy bueno. Y esta señalética es bastante nueva, no es mucho tiempo atrás de que remodelaron toda la señalética, renombraron las salas de embarque en El Dorado. A ver, vamos a buscar nuestro vuelo a Quito. No, ese no es. Acá está. El vuelo 125, la puerta A5, a tiempo de las 10 para las 9. Así que vámonos ya de una vez a buscar nuestra sala de embarque y seguimos el recorrido ahora hacia el otro extremo. Y me preguntan mucho, Nicolás, ¿qué aeropuerto es más grande? ¿El nuevo Jorge Chávez o el aeropuerto El Dorado? En este momento, al día de hoy, por el tamaño actual, sigue siendo El Dorado el aeropuerto más grande en metros cuadrados.
Muchas personas me han dicho que es más grande el de Lima por hectáreas, por toda la infraestructura, por todo el terreno. No, lo que nos interesa es realmente la terminal, la infraestructura aeroportuaria como tal. En metros cuadrados construidos por ahora sigue ganando Bogotá, pero recordemos que el nuevo aeropuerto de Lima es un aeropuerto en evolución. Está creciendo ahorita, mientras hablamos, están haciendo obras de ampliación. Entonces, cuando terminen esas obras de ampliación que dicen que es para diciembre de este año, el aeropuerto de Lima va a ser más grande por metros cuadrados, pero en tráfico de pasajeros, que es el segundo indicador que nos importa, el aeropuerto de Bogotá mueve 46 millones de pasajeros anuales y el de Lima ahorita está 25 millones, este año posiblemente llegue a 26. Y yo conozco a mis seguidores del Perú y van a decir, Nicolás, tú estás a favor de Colombia, no, cualquier cosa así. No, amigos, simplemente estoy siendo objetivo. Pero claro, aquí quiero decirles, el aeropuerto de Lima, como dijo justamente Peter Cerdá de IATA, el aeropuerto de Lima está en construcción. El aeropuerto de Lima es una evolución ahorita. El aeropuerto de Lima que vemos hace un mes de su inauguración, de aquí a 6 meses ya no va a ser igual. Entonces posiblemente todo lo que estoy diciendo que le falta a Lima, como por ejemplo más locales comerciales, más opciones gastronómicas, lo vamos a ir viendo con el tiempo. Este aeropuerto aquí que vemos, desde que se inauguró la última etapa de ampliación actual antes del Dorado Max, que ese es otro proyecto gigante que va a haber, que pueden buscarlo en mi canal de YouTube cómo va a ser ese proyecto, no era así. Y lo que vemos hoy fue avanzando con el tiempo después de su inauguración. Entonces eso vamos a ver también en Lima con el tiempo. Seguro con la planificación que tiene el concesionario, que es Lima Airport Partners, más áreas se van a ir abriendo, más opciones comerciales van a haber, de comida, de snacks, de joyerías, de todo. Pero por ahora solo estoy mostrando las diferencias de un aeropuerto al otro. Y habrá que verlo de aquí, no sé, en 4 años del aeropuerto de Lima, cómo es ese momento, y seguro va a haber habido muchísimas mejoras con lo comparado de que fue su inauguración. Y lo importante también es que Lima ya tiene un nuevo aeropuerto, era necesario. El nuevo aeropuerto es muchísimo mejor que la antigua terminal que estaba obsoleta, vieja, caducada, ya no era digno de Perú ese aeropuerto. Y la nueva terminal es una maravilla si se lo compara totalmente con lo que había antes. Y eso es lo importante, hay muchas cosas que mejorar, pero por ahora lo que se tiene es una maravilla. A ver, uno de mis reclamos fue que en el nuevo aeropuerto de Lima no hay muchos enchufes o casi no hay enchufes. Así que me vino una sala de embarque X, la sala A1, al azar, y estoy buscando enchufes. Los asientos no tienen enchufes. Así que en las salas de embarque aquí en Bogotá, El Dorado, tampoco hay enchufes. Así que, ojo. Nunca entiendo por qué los aeropuertos no ponen enchufes en las salas de embarque. Yo sé que hay convenios, que haces un convenio con, no sé, con Samsung, por decir una marca, y ellos ponen después los tótem o los kioscos para que cargues tu teléfono ahí y veas la marca y se posiciona la marca. Pero pensemos en el consumidor primero. Creo que eso es más importante. Aquí sala A2, ahí está, no sé cómo decirlo, mini oficina. Aquí hay los primeros enchufes. Casa de cambios, un gran Juan Valdés, más salas de embarque. Y este espacio de aquí me parece que es bastante amplio, bastante acogedor, porque eso sí, en el nuevo aeropuerto de Lima hay algunas salas de embarque que son muy tristes. Las salas de embarque C, no tienes nada alrededor, estás literalmente aislado en una pecera, como lo dije yo en el video que hice allá, y no hay nada. Aquí las salas de embarque como tal, sí, triste, no nada del otro mundo, pero al frente tienes unas opciones para ir a caminar, para ir a pasear, a conocer. Pero varias salas de embarque en el nuevo aeropuerto de Lima no hay absolutamente nada alrededor. Y solo ves cemento, las sillas y una pantalla que te dice qué sala de embarque es. Eso sí es algo que hay que buscar una forma de hacerlo más atractivo. Obviamente también estas pasarelas, que por norma tienen que estar en los aeropuertos según X cantidad de metros caminados, que ahorita no me acuerdo, pero esto es fundamental. Otra vez, esto es nuevo. Estuve aquí hace un par de meses y han puesto ahora estas como, no sé, llamémosle islitas de trabajo con enchufes, sin ninguna marca especial, pero punto a favor que existan esas opciones de enchufe. Que debería estar en cada asiento disponible un enchufe, o en plena sala de embarque un enchufe más claro para no tener que alejarte tanto de tu sala de embarque, porque esas distracciones tranquilamente pueden hacerte perder un vuelo. Estoy seguro que ha pasado muchas veces en todo el mundo. Incluso hay una farmacia
Aquí ya estamos en la zona internacional, no es la zona pública. En el aeropuerto de Lima, el nuevo, hay una farmacia, pero es en la zona pública. Acá también tienes una en la zona internacional, por si acaso necesites algo de última hora. Miren, de hecho, justo las están instalando. Ahí está el lugar para los enchufes y todavía no está activo. Dice, próximamente podrás disfrutar de una nueva sala de espera antes de volar. Así que bueno, el aeropuerto de Bogotá se puso las pilas con los enchufes y está instalando estas nuevas, no se me ocurre decir, voy a decirles islitas de carga. Ropa, también puedes comprar ropa, tienes Tommy, Estudio F, hay Miniso. Entonces hay enorme cantidad de oferta comercial. Y eso, como les dije, primero, te entretiene como pasajero, así no compras nada, puedes ir a divertirte viendo qué hay, comparar precios con tu país, lo que tú quieras. Y segundo, incrementa los ingresos del aeropuerto. Un Andrés, uno de los locales de comida más conocidos y populares de Colombia, artesanías colombianas. Y aquí hemos llegado a la zona de las salas VIP, esto es el Copa Club, para ingresar a Air Canada, Lufthansa, Turkish, United, y puedes entrar con Diners Club. Y casi me caigo porque el piso está mojado. Nunca he entrado a esta sala VIP, acabo de caer en cuenta que acá no conozco esta sala VIP, pero no tengo ganas del día de hoy. Ya comí, si es que ya comiste, ¿para qué vas a entrar a una sala VIP? Claro, descansar, pero puedes descansar ahí en cualquier sala de abordaje. Me pusieron estos robots que te permite, escaneas tu pase de abordar y te dice cuál es tu puerta de embarque y te dice cómo llegar. Esto es algo muy interesante. También puedes hablar con Dora, no sé, Dora la operadora será la lógica. Así que eso está muy bueno. Y ojo, en el aeropuerto de Lima también hay unas máquinas que te dicen cómo llegar a tu sala de embarque. Así que solo estoy destacando lo que tiene Bogotá, pero Lima también tiene esa máquina. Aunque a mí me funcionó medio raro ese día, pero tiene, eso es lo importante. Y si hay fallas en el sistema, se corrige la programación y listo. Y ustedes se preguntarán por qué tanto local comercial. Parte de los motivos que ya les dije, recordemos que un aeropuerto es un punto de paso. Hay pasajeros que llegan 40 minutos antes de su vuelo y empieza el abordaje y se van. Pero habrá pasajeros que tengan conexiones de 4 horas, 5 horas o más horas. ¿Y qué haces? Tienes que tener opciones para algo que hacer aquí. Y los locales comerciales son esa opción para hacer tu espera más amigable. Otra sala VIP, esta es el Dorado Lounge. Esta creo que es una sala VIP del propio aeropuerto. Esto estaba buscando. A estos puedes arrendar estos espacios para cargar tu celular. Y también hay todos estos enchufes. Pero miren, la gente tiene que estar aquí parada, cargando sus dispositivos, en vez de tener en cada sala de embarque la opción de carga. Las salas de embarque que son remotas, para allá abajo. Y seguimos avanzando. Aquí también el Dorado se camina muchísimo. Y sí, tengo que decirlo, aquí se camina más que en el aeropuerto de Lima. Tal vez en su momento Lima va a ser más grande en metros cuadrados, pero en longitud yo creo que gana el aeropuerto El Dorado, porque aquí sí se camina más, de extremo a extremo. Sí, es más, estoy seguro más largo. Hay que medirlo en Google Maps, pero yo sí creo que es más largo este aeropuerto. Y revisemos los techos, por si acaso no los habían notado en el video. Así se ven los techos y tiene esos detalles dorados, digámoslo así, acorde al diseño y al nombre del aeropuerto como tal. Esta zona comercial también súper amplia con muchas opciones. Y para allá será una de las ampliaciones que harán para el aeropuerto El Dorado Max. En unos años más, la terminal va a crecer de aquí donde estamos hacia el este. Esto es algo muy bueno que tienen acá. Tienen estas cápsulas o habitaciones donde puedes dormir por un par de horas si tienes conexión. Esto es un golazo que tiene el aeropuerto de Bogotá, esta opción. Lima tiene cápsulas, pero en la zona pública. Esta es exclusiva para vuelos internacionales. Entonces, te bajas del avión, tienes conexión, no haces migración y descansas aquí. Y este es el tercer patio de comidas, segundo de la zona internacional. Muchas gracias.
Y acá tienes aún más opciones, tienes comida típica colombiana, hamburguesas, de todo. Y este es otro patio de comidas. Muy bonito este patio de comidas. Está muy bien hecho. Yo estoy contento porque vais a estar. Y este es uno de los golazos. Estas sillas, que le digo tipo playa, tipo piscina. Te acuestas aquí y tienes vista al mar. Obviamente ya está de noche. Por acá hay un Europa, ya no se ve bien. Pero esto es un golazo. Tengo que decirlo, el wifi del aeropuerto del Dorado me estresa. Es gratuito, sí, pero por media hora. Y cada media hora tienes que reconectarte. Eso me parece terrible. Obviamente están buscando que compres los pases de wifi por más horas. Pero vamos, gente, el wifi es una necesidad básica cuando eres viajero y no tienes roaming. El aeropuerto de Lima, en cambio, te da 2 horas de conexión gratis y si te pasas las 2 horas, te reconectas. Pero 2 horas es un número aceptable, 2 horas. Pero cada media hora estarse reconectando aquí en El Dorado me parece un absurdo. Aquí está mi sala de embarque, la A5. Y ahí está nuestro vuelo a Quito a tiempo. Y allá lo que quería mostrarles y que no podía pasarlo por alto son los baños. Un gran debate también. El anterior aeropuerto de Lima era un desastre. Miren lo que les decía. Vamos a ver estos rapidito. A ver, que estos baños están súper viejos. Se ven sucios. No es por falta de limpieza, sino porque está todo gastado por el uso, el desuso de todos estos años del Dorado, del nuevo aeropuerto. Y sí, urge una remodelación de los baños. Se ve feo, parece una terminal de buses cualquiera. Porque para lo que ves afuera del aeropuerto, de afuera de los baños, que es muy bonito, muy limpio, moderno, los baños están terribles. Ahí sí, recomendación, si alguien del Dorado ve esto, los baños urgen una remodelación, una actualización. Y esperemos que para el Dorado Max no sea ese tiempo, sino sea mucho antes. Los baños sí están bien feos. Bueno, esto grabé después del cierre de video que van a ver a continuación. Pero sí se ven las puertas de embarque. Son súper amplias también. Aquí ya hace bastante frío. Aquí estamos al ambiente. No hay calefacción ni nada. Pero solo para que tengan un contexto de cómo se ve. Justo eso me faltó probar en Lima. En mi vuelo de regreso a Quito desde el nuevo aeropuerto. Justo me tocó embarcar por Bustos, no pude conocer cómo es el abordaje de las puertas de embarque en la nueva terminal, pero así es en Bogotá. Y claro, tienes ventanas, puedes ver para afuera, puedes ver avioncitos, entra luz natural cuando es de día. Uy, por acá estaba Lufthansa, no pude mostrarles, pero se ve bastante amplio esta parte. Y de aquí sí es una manga normal, tradicional, como la conocemos. Y bueno, aquí desde El Dorado, cómodamente sentado en la sala 5, cierro este reportaje con el que tenía el objetivo de mostrarles El Dorado para que ustedes puedan verlo versus el nuevo Jorge Chávez. ¿Por qué hice esto? Porque muchos de ustedes me pidieron hacer este video y también porque vi que se armó bastante el debate entre colombianos y peruanos diciendo que El Dorado es mejor, no, que el nuevo Jorge Chávez es mejor. ¿Cuál es mejor? Si me preguntas a mí, no sabría decirte, porque eso no depende solo de una persona, depende de una encuesta. ¿Quién decide por qué El Dorado es el mejor aeropuerto de Latinoamérica? Porque hay una encuesta que viene a los aeropuertos y le pregunta a sus pasajeros qué te parece la experiencia. La experiencia, la limpieza, el personal, qué tal migración, qué tal aduanas, todo eso hay encuestadoras profesionales que hacen ese tema. Pero si me preguntan crudamente qué aeropuerto me gusta más, creo que la respuesta es muy sencilla, El Dorado, por su diseño, por su arquitectura, por las ventanas gigantes que tiene para ver aviones, que hoy no puedo mostrarle muchos aviones porque ya se hizo de noche entre todo el recorrido que hice, pensé que iba a tomar menos tiempo, pero en todo esto llevo ya 2 horas grabando o recorriendo el aeropuerto, haciendo tomas para ustedes, y te permite ver aviones, entra mucha luz natural, hay una amplísima oferta gastronómica, muchos locales comerciales, hay mucho por hacer en el aeropuerto que ahorita, en el estado actual del aeropuerto de Lima, queda debiendo estos detalles. Y si arquitectónicamente el aeropuerto de Lima tampoco es la gran cosa, hay que reconocerlo, hemos debatido mucho el techo, obviamente uno va al aeropuerto para volar, pero mientras el aeropuerto de Lima sea eficiente,
sea mucho más rápido pasar por ahí que lo que era en el antiguo aeropuerto, los baños estén limpios, que había ese debate también en el antiguo aeropuerto, hay aire acondicionado, no huela feo el aeropuerto de Lima es un muy buen aeropuerto con potencial de mejorar cada año y seguro va a ser así, y seguro el LAP, desde el concesionario del aeropuerto lo va a hacer paulatinamente con los años, mientras va recuperando la inversión y con los diferentes planes de ampliación que tienen, seguro vamos a ver mejoras sustanciales en el aeropuerto. Pero si me preguntan qué aeropuerto me gusta más, crudamente, bajo el punto de vista, El Dorado es mi aeropuerto favorito entre estos dos, y no lo digo solo yo, lo dicen las encuestas internacionales, lo dicen los reconocimientos que tienen, y el recorrido creo que lo hemos demostrado bastante bien. El aeropuerto es muy bonito, es muy funcional, es muy práctico, tiene sus cuellos de botella terrible con migración de llegadas, pero de ahí por lo demás es un muy buen aeropuerto y estoy seguro que Lima va a trabajar durísimo para ir mejorando su nivel de experiencia, no solo con el nuevo aeropuerto que es grande, la nueva tecnología, sino también con todos los aspectos comerciales, de opciones gastronómicas, que sí falta mucho. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Y para ti, ¿qué aeropuerto es mejor? ¿El nuevo Jorge Chávez o el actual aeropuerto El Dorado? Déjame saber tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Suscríbete al canal, sígueme, dale like, búscame en mis redes sociales como Nicolás Larenas, visita mi blog en larenas.com. Gracias por ser parte del canal y nos vemos muy pronto con más información aeronáutica. Chao, chao.